Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV en esta edición de viernes. Como ven, hoy abandonamos nuestro plató para visitar la sede de la UGT en Málaga para hablar temas importantes y temas de actualidad. Ello lo vamos a hacer de la mano de su secretaria general en Málaga, Soledad Ruiz, que ya la tenemos aquí con nosotros. Soledad, muy buenas tardes, bienvenida a Málaga TV. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos para hacer un pequeño balance de temas de actualidad en la visión del sindicato de UGT. Si te parece, Soledad, comenzamos por un tema de actualidad como es la reforma laboral, un tema en el que los sindicatos lleváis mucho tiempo encima de ella y estáis muy pendientes del anuncio que hizo el presidente del Gobierno, de su compromiso, mejor dicho, de derogar esa reforma laboral, una iniciativa que UGT ha pedido insistentemente. La pasada semana, Pepe Álvarez, el secretario general, volvía a recordarle a Pedro Sánchez esa promesa que a día de hoy no se ha incumplido. ¿Por qué, Soledad, sería tan importante o es tan importante derogar esa reforma laboral? Bueno, en primer lugar, tengo que decir que estamos negociando, que incluso todo el puente ha estado los compañeros y compañeras negociando, también el sindicato Comisiones Obreras con el Gobierno para tratar de cumplir ese plazo que nos hemos mandatado, también con la patronal, para que a final de año tengamos un acuerdo, si es posible hacer ese acuerdo. Es tan importante porque hemos visto que ha ocurrido lo que ya preveíamos. En primer lugar, que esa precariedad laboral al que nos abocaba la reforma que hizo el Partido Popular en el 2012 implicaba una temporalidad multiplicada por 1000 y que eso iba a precarizar más el mercado de trabajo. Y el mercado de trabajo estamos hablando de peores condiciones laborales, incluso de aumento, como así ha sido, que estamos en unos niveles de pobreza como nunca habíamos estado en la historia de este país. Y por tanto, por eso creemos que el Gobierno de España, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha decidido que es el momento de buscar de que no es útil para el mercado de trabajo, y además hay una indicación de la Unión Europea que tiene que cambiar el problema de la temporalidad en España. Una de las trabas, Soledad, o de los inconvenientes de esta reforma laboral, entre muchos otros, como denunciaba en alguna ocasión el sindicato, es, por ejemplo, en el tema de los convenios colectivos, ¿no? Sino que actualmente, debido a esta reforma laboral, el sindicato no tiene los instrumentos suficientes para negociar de una manera adecuada los convenios colectivos. Por trasladarlo un poco a Málaga, a la provincia de Málaga, el sindicato daba unos datos y decía que los convenios colectivos en Málaga están precisamente atascados, ¿no? Y que había alrededor de 10.000 trabajadores de diferentes sectores esperando, ¿no? que esos convenios se negocien. ¿Cómo está la situación actualmente en Málaga? La reforma laboral lo que hace es desequilibrar la negociación colectiva, y entonces le damos la potestad al empresario, al empresariado, que está absolutamente quieto si no le interesa renovar esos contratos. Nosotros tenemos parado el convenio desde hace 3 años, el convenio de comercio, que es uno de los sectores más importantes vinculados al turismo, y precisamente hay diferentes movilizaciones por las zonas horarias, pero el convenio, que afecta efectivamente a 10.000 trabajadores, tiene que ver además con que se mejoren las condiciones salariales y las condiciones laborales ajustadas a la situación en el que está, con un sector que debido a la pandemia ha sufrido tantos cierres empresariales y por tanto tantas personas que están en la calle y otras tantas que están en ERTE. Y esto es importante determinarlo porque la digitalización, que ha supuesto un aumento muy importante del comercio online, ha hecho que ha repercutido sobre todo en la pequeña y mediana empresa, ¿no? Y esto es importante determinarlo. Y luego hay otros convenios, como el de limpieza, que lo tenemos también súper atascado. En estos momentos hay un problema con los salarios, fundamentalmente, no quieren vincularlos al IPC, que como sabemos ha salido al 5,5%, y prácticamente no se está firmando nada que no vaya más allá del 1,5%, es decir, los empresarios no quieren que recuperemos poder adquisitivo, y nosotros estamos diciendo que ahora es el momento de los salarios, porque los salarios también generan riqueza. Nosotros, los trabajadores y trabajadoras, no nos los dejamos en el banco, lo ponemos en circulación haciendo gasto y consumiendo, y eso genera riqueza también. No solo vivimos mejor el conjunto de los trabajadores, sino también aportamos riqueza al país.
Hablando precisamente, Soledad, del convenio de limpieza, un convenio que afecta mayoritariamente a mujeres, porque es cierto que es un trabajo que está feminizado, que hay más mujeres que se dedican por una u otra cuestión a ese sector. Hablando precisamente de ello, una de las reivindicaciones que le exigían a la patronal es la conciliación, ¿no? La conciliación familiar. Es algo que se está hablando muchísimo sobre ello, pero ¿realmente se ha avanzado en eso? ¿Se está logrando la conciliación? ¿Es posible conciliar o todavía queda muchísimo por hacer? Porque yo sé que UGT también está muy pendiente precisamente de eso, ¿no? Bueno, nosotros llevamos años, ¿no? Porque y efectivamente hay legislación en España suficiente para que a través de la negociación colectiva pudiésemos mejorar y adecuar a la realidad de las empresas y del sector, porque es muy diferente un sector que otro, pudiéramos plantear medidas que puedan ayudar a la conciliación. Nosotros vamos en sentido inverso, este país va en sentido inverso a cómo va la Unión Europea. La Unión Europea planteando la necesidad de que haya más calidad de vida y, por tanto, un acceso de más personas al mercado de trabajo, también para sostener los sistemas de pensiones. Eso implica una aportación mayor y mejor de mujeres y hombres en el mercado de trabajo. A las mujeres hay una etapa en la que, finalmente, si tenemos encomendada la función genética de traer hijos al mundo, pues lógicamente esto implica también que tengamos un mejor acceso de atención con los hombres y con las mujeres. Pero luego vemos que efectivamente eso es una traba importante y nadie te dice nada más que ya sabes que esto no gusta y que por tanto no te van a renovar el contrato o que efectivamente no vas a ser bien vista si no cumples estrictamente o te coges simplemente los horarios o vacaciones establecidas o permisos establecidos en la legislación. Es decir, que estamos hablando de derechos que están en la norma. Recogidos por ley, eso claro. es, por ley, ¿no? Y esto es importante resaltarlo, que estamos pidiendo lo que dice la ley, que no estamos saltando ni planteando aquí otra cuestión que no sea el cumplimiento de la ley y tratar de mejorar la situación de mujeres y hombres, ¿no? En este caso para conciliar su vida familiar. Hablando, Soledad, de otro convenio colectivo, también a la espera de renovar sus marcos laborales, el tema del convenio del comercio, ¿no? Precisamente está muy de actualidad. El pasado miércoles veíamos una gran manifestación convocada por los sindicatos. El martes también de esta semana, el día anterior, entregabais más de 8.000 firmas en el ayuntamiento, pues para protestar por esa amplitud, ¿no?, de la libertad horaria a raíz de la declaración de la zona de gran afluencia turística, una decisión que la Junta y que el Ayuntamiento pues han decidido, ¿no?, pues imponerla en Málaga, pero que los sindicatos no estáis nada de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Siguiendo lo que hemos comentado ahora sobre la conciliación, es que le hacemos que a las personas que trabajan en el sector de comercio, que también está bastante feminizado, pero aquí hay también una mayor aportación de varones en este sector, estamos hablando que le hacen trabajar todos los días, por ejemplo, para poner este mes, todos los domingos y festivos. Es decir, que en unas fechas están señaladas, por ejemplo, en la zona de gran afluencia turística, implica que no tienen permisos ninguno y, por tanto, tienen que trabajar y compensa, no crean empleo contratando a otras personas, sino simplemente te cambian a ti los horarios. Y hoy trabajas por la mañana, mañana por la tarde, vuelves a trabajar por la mañana y entonces esto es muy complicado para regular la atención a los menores y muchas veces incluso que tienes a cargo a dependientes a tu cargo, ¿no? Y esto es muy importante decirlo, que realmente se esclaviza en el sentido de vincular a una persona totalmente al trabajo en vez de tener a su familia, y que no se paga suficiente, y que no se está pagando como si fueran horas extras, porque lo que hacen es desregularizar su jornada habitual. Y realmente esto estamos diciendo que se piensa simplemente en el turismo, que ya existe en el centro de Málaga, que es quien más aportación tiene al turismo, y que esto realmente va a destruir el comercio de barrio, fundamentalmente, y también, bueno, pues de los pueblos que van a venir aquí, más cercanos a Málaga, que vienen aquí a comprar, y por tanto va a deteriorar el comercio de los pueblos, cuando luego decimos que tenemos que fomentar para que no seamos parte
de la España vaciada, nuestros pueblos malagueños, realmente vienen a comprar aquí, descapitalizando los comercios y de los pueblos más cercanos a la capital. Precisamente uno de los argumentos de los que defienden la implantación es la creación de puestos de trabajo, y se ha demostrado, ¿no?, que no es así, ¿verdad? Que no es así. Esto ya hace años que venimos con números, es decir, que esto no es una cuestión que planteemos como una reivindicación que no esté basada en números, y se lo hemos dicho a la Junta de Andalucía, al gobierno de Juanma Moreno, para decirle que está demostrado que el comercio lo que ha hecho es desregularizar y cambiar las condiciones laborales, porque no se ha hecho contrataciones. Las contrataciones que se hacen en las campañas navideñas ahora, que va a estar por 16 días y por tanto no creas ningún empleo. Haces un extra que no se consolida hasta que llegue otro periodo en rebajas que vendrá en verano, es decir, que no hay una creación real de empleo estable donde vaya creciendo el sector, que también nos interesa que crezca el sector para que haya mayor empleo. Hablando precisamente de empleo, y según los últimos datos, ha aumentado en 1.260 personas en Málaga, y encadena ya 3 meses de subida consecutiva. ¿Qué valoración hace Soledad la UGT de estos datos? Evidentemente negativos, ¿no? Claro. Claro, es curioso porque mientras sube en el resto de España, aquí está bajando. Y sigue bajando porque la alta temporalidad, que no está sujeta a la causa, que si decimos siempre que es el turismo, pero otros países como Portugal, por ponerlo lo más cercano, o la propia Italia, no tiene este tipo de desregulación, ni de temporalidad, ni de precariedad en el empleo. Y por tanto no hay una causa que justifique esa rotación permanente. Y lo que no puede ser normal es lo que está ocurriendo aquí en Málaga, que se hace en la restauración, fundamentalmente en el turismo, pero en la restauración, contratos como norma de 4 horas, los tienen trabajando 12 y tampoco se le pagan horas extraordinarias, ni se cotizan por esas horas extras, porque como no se las paga, pues tampoco se les cotiza. Es decir, que lo que no se puede hacer un abuso sistemático de las personas que están en estos momentos necesitadas, lógicamente, de trabajar. Esa es la causa principal por la que seguimos aumentando el paro y seguiremos aumentando el paro. Hemos estado también muy pendientes, hablando ya de otro asunto, Soledad, estos días, de lo ocurrido en Unicaja Banco a raíz del anuncio de la entidad, pues de un expediente de regulación de empleo que incluía despidos y cierres de oficinas. La UGT también ha estado trabajando en ello y afortunadamente, yo diría que in extremis, ¿no?, pues se llegó la pasada semana a un acuerdo. ¿Cómo valorarías ese acuerdo? Bueno, el acuerdo, en cuanto que lo aceptamos, lógicamente aceptamos una situación menos gravosa, de manera que lo que hemos hecho y hemos tratado que fueran el mayor número de trabajadores y trabajadoras voluntarias a la jubilación anticipada y luego pues el ERE que se iba a hacer, pues que realmente tuviera con posibilidades de revertir esa cuestión, y diera también a mucha gente que las iban a trasladar, porque estamos hablando lógicamente de España ya, sí, a trasladar, que también tuviera posibilidad de hacer una jornada que fuera de teletrabajo para que pudiera volver otra vez a estar con sus familiares si iban a ser trasladados. De todas formas, nosotros también seguimos denunciando 2 cosas. Uno, lo que nos toca efectivamente en primer lugar es que no sea lo menos gravoso para los trabajadores y trabajadoras, y que en eso lógicamente pues hemos llegado a un acuerdo. Y otra, lo que va a implicar el cierre de 18 oficinas, los cierres en los pueblos, donde no van a dejar ni cajeros automáticos, y eso significa la denuncia de la España vaciada tiene que ver con todo este tipo de vaciamiento de servicios esenciales, de que no haya centros de salud, que no haya escuelas, que no haya banco, y que les obliguen a estar por internet cuando lamentablemente pues esta sociedad y un estrato de la población mayor no está preparada para interactuar digitalmente con el banco. Y luego lo siguiente es
la alianza contra natura que se ha visto claramente de la Fundación de Unicaja con Lieberman para llevarse los servicios centrales de Málaga. Y eso implica ya un impacto muy grande en la economía malagueña, por el número de personas. Y ya no solo estamos hablando de la capital, porque esto implica que de 400 trabajadores habían ofrecido, uno de los centros en Ronda se quedaría con 36 personas, es decir, que Ronda se vería afectada todos claro. Los centros que tenemos aquí, es decir, que hay dos vías. En el acuerdo de los trabajadores hemos llegado a un acuerdo, pero el otro todavía no. Estamos empujando para que no se vayan los servicios centrales de aquí, ni se cierre el menor número posible de sucursales o que se dé servicio, si no es la sucursal, haya un agente bancario para dar servicio a la población de los pueblos de Málaga. Pues estaremos también pendientes de lo que ocurre. Hablando de otro asunto, vamos a hablar ahora de algo pues, que afecta, yo creo que a todo el mundo, ¿no? A los jubilados, porque son pensionistas, y a los que estamos en activo, ¿no? Porque seremos los pensionistas del futuro. Se trata de la reforma de las pensiones. El pasado verano, en concreto en el mes de julio, pues el Consejo de Ministros aprobó el primer paquete, ¿no? De medidas para la reforma de las pensiones, algo en lo que los sindicatos también habíais sido insistentes en la necesidad de reformar las pensiones, pero no sé si tal como se está planteando, con una serie de condicionantes, los sindicatos estáis de acuerdo o no en esta reforma, ¿no? Que se va a hacer. Por ejemplo, es muy amplia, pero incluye pues como principales medidas, por ejemplo, la revalorización según el IPC, o a lo mejor también la introducción de la esperanza de vida, ¿no? Como factor de sostenibilidad. No sé si los sindicatos estáis totalmente de acuerdo con esta reforma. Hay dos fases. Nosotros hemos llegado a un acuerdo para que negociemos en las dos fases diferentes, porque esta es más compleja, nosotros tenemos muchas reticencias y la hemos querido separar, sobre todo para que empezaran a cobrar en enero el IPC los pensionistas actuales. Entonces eso fue para nosotros una condición importante, porque no era lo mismo cobrar 35 euros que 355 euros que van a cobrar por el IPC. Y esto es importante, hay una diferencia sustancial, que fuera vinculada al IPC, que es una media del IPC, no del último mes del 5%, sino la media, lógicamente, del año, como se ha hecho siempre. En segundo lugar, nosotros hemos defendido siempre que, independientemente, había tres elementos que estábamos, nosotros como UGT, ha cumplido al 100% de las propuestas que pusimos en la mesa de UGT. Y en primer lugar, en esta fase era el IPC, en segundo lugar, que desapareciera con cargo a la Seguridad Social lo que no era propio de gasto de la propia Seguridad Social. Por poner un ejemplo, se ponía todos los gastos del Ministerio, incluido la limpieza del Ministerio, como si fuera a cargo de las pensiones. Y lo que hemos logrado es, esto se ha mantenido desde 2013 con el señor Rajoy, entonces que pasase efectivamente a presupuestos generales, como está el resto de ministerios que llevan sus gastos. Por tanto, es quitar todo lo que no corresponde a la Seguridad Social y al gasto de pensiones y corresponde a la Seguridad Social. Y en tercer lugar ha sido quitar un factor perverso que se había creado, que es el factor de sostenibilidad y que implicaba que hasta llegar a una reducción a partir de la esperanza de vida, vinculada a la esperanza de vida, eso iba a llegar a que quedara reducido hasta un 48% del salario. Eso se ha derogado. Y ahora, para decir cuál es la fórmula que se va a plantear, hemos acordado que efectivamente debe haber en un acuerdo y sobre todo un factor de solidaridad que hemos llamado intergeneracional, de tal forma que nosotros trabajamos para nosotras, para nuestras pensiones y también para las futuras, y las generaciones siempre harán, y también para el mantenimiento de quien la está cobrando. Y esta fase es la que toca ahora, de hablar de cómo resolvemos este factor de sostenibilidad, que implica también en esa segunda fase este equilibrio solidario entre generaciones y también aumentar sobre todo los ingresos, que eso sí que se ha llegado a un acuerdo,
y que sabes que se va a aumentar la cotización de las empresas y nosotros, que los empresarios están lógicamente en contra, pero que solo es por un periodo temporal, que es cuando la llamada generación baby boom, que va a ser la mía, que hubo un mayor número en esa época de nacimientos, nos vamos a jubilar todos a la vez y eso va a hacer bastante estrago en la bolsa de las pensiones, sobre todo porque se gastó en el rescate de los bancos la bolsa de las pensiones, la hucha que le dicen los pensionistas, el fondo de reserva, que es su nombre correcto, el fondo de reserva, ¿no? Y eso es importante plantearlo. Por tanto, estamos muy satisfechos, por lo menos la UGT está muy satisfecha, en cuanto que la primera parte de la fase se ha cumplido todas nuestras expectativas y la segunda, al menos, digamos, que la letra, sí, ahora hay que esperar la música, la sintonía y algunas cosas más, ¿no? Falta negociar la letra pequeña, que hay compromiso de sentarnos, sí, es muy importante, porque de esta segunda fase depende el sostenimiento nada menos del sistema de las pensiones futuras. Estaremos también pendientes. Otro asunto, Soledad, centrado ya un poco más en Málaga, en concreto en la capital, por el que hay que dar la enhorabuena a la UGT, porque bueno, se celebraron elecciones en Limasán, en la nueva empresa de limpieza, y UGT ganó, ¿no?, estas primeras elecciones sindicales. Yo creo que es algo pues a celebrar, ¿no? Sí, totalmente, estamos muy contentos. Se ha hecho buen trabajo, llevan muchos años trabajando los compañeros y las compañeras. La municipalización, sabes que ha habido al principio mucha gente con muchos problemas, ellos han solventado los problemas trabajando y dando muchas explicaciones a todos los trabajadores. Hemos aumentado la representación, que yo creo que es un reconocimiento también a ese trabajo, y ahora lo que toca es consolidar la empresa municipal como empresa municipal, que parece fácil, pero no lo es. Y ese nos toca, lógicamente, desde la presidencia del comité, que lógicamente al ser mayoritario en las elecciones vamos a tomarla e impulsar desde ahí pues esa consolidación, pues a través de la negociación siempre de forma leal y trabajando con honestidad para que se pueda mantener esa estabilidad en el empleo de las trabajadoras y los trabajadores de Limasán. Vamos a hablar a continuación de la situación del personal sanitario, pero si te parece vamos a hacer un pequeño descansito, bebemos un poquito de agua y enseguida estamos de vuelta. Sí, muchas gracias. Pues ya estamos de vuelta y decíamos que íbamos a valorar la situación sanitaria en Málaga. Precisamente la pasada semana, Soledad, se presentó un informe elaborado por tu sindicato, elaborado por UGT, entre otras muchísimas cuestiones, porque es un informe amplio y hecho de manera concienzuda, pues para analizar el sector. Insistías en la necesidad de un servicio público de calidad y de dotar al SAS de más profesionales sanitarios, a raíz precisamente, ¿no?, de que no se han renovado 1.500 contratos a estos profesionales, ¿verdad? ¿Cuál es la situación, Soledad, de la sanidad en Málaga? Bueno, la situación ya llevaba con mucho tiempo con problemas de profesionales en diferentes áreas, sobre todo por diferentes factores lo planteábamos, porque seguimos siendo una de las sanidades públicas que paga menos, que da menor estabilidad en el empleo, y mientras aquí se ofrece un contrato de tres meses, en otras comunidades autónomas no hace falta irse al extranjero. Si en otras comunidades autónomas te garantizan un año o dos, o un año renovable por dos, mínimo, más un salario mejor. Y por tanto, como comprenderás, si alguien no tiene ningún problema de responsabilidades familiares, pues lógicamente se traslada a otra comunidad. Eso ha habido un continuo goteo hacia otras comunidades que nos ha dejado pues con problemas de enfermería, de matronas, fundamentalmente de pediatría, que se está cubriendo por facultativos que no son pediatras, con otras claras áreas de especialidades que son absolutamente importantes, y en eso llegó la pandemia. Es que ya estaba así, y en eso llegó la pandemia. Así que la pandemia no puede ser quizá tampoco a lo mejor la excusa, ¿no? Eso es lo que pretenden, no es la excusa, esto ya venía denunciándose por los servicios públicos de la UGT, de cuál era la situación y lo que iba a ocurrir, y lo que ha hecho la pandemia es acelerar esa falta de personal.
Y además, si ya teníamos problemas, pues llegó el gobierno de la Junta y sabiendo que no se había acabado y que hasta el propio gobierno decía que esto no se había acabado, pues despidió a 8.000 profesionales en toda Andalucía, 1.500 de ellos en Málaga. Y por tanto, lo que hemos hecho es una prospección para los ratios que tiene España y los ratios que dice Europa que debe tener la sanidad, y lo que necesitaríamos aquí precisamente pues son esos 8.000 aquí en Málaga. Y realmente pues vemos que es muy complejo, que ahora mismo están exhaustos, los profesionales están exhaustos, sin ningún tipo de poder coger descansos, porque no tienen posibilidades, porque no hay profesionales ahora mismo, ¿no? Y también hemos pedido que, bueno, que hay ya países de la Unión Europea que se han planteado que, dada la media de estudios que necesita un profesional para ser un especialista, 12 años, desde que empieza la universidad hasta ser un especialista, pues que no pueden poner las universidades esos, lo que se llaman números clausus, ponerla un corte para que haya un menor número de plazas, sino que deben abrirse viendo en la necesidad que hay en la sanidad pública y también privada, porque la privada tira de toda esta temporalidad para hacerse con profesionales también, retribuyéndolos mejor o para haciendo contratos más estables que la pública, ¿no? Y creemos que hay una intencionalidad clara, y yo lo he denunciado, de descapitalizar la sanidad pública y derivarlo hacia la privada. Y esto se ve claramente en cuanto que ya derivamos ya no solo pruebas diagnósticas de menor grado, sino las quirúrgicas. Y esa lista de esperas también tiene que ver con eso. Digamos que la pandemia lo que ha hecho es hacer visible para la sociedad los problemas que ya existían antes, y hablando, por ejemplo, de la ratio, llama muchísimo la atención, por ejemplo, en enfermeras. En Málaga es de 3,2, cuando la media andaluza es de 5 y la europea es superior a 8. Igual pasa con los médicos. ¿Qué razón o qué motivo puede tener, Soledad, ese despido de esos trabajadores? ¿Cómo se justifica? En realidad no se justifica, más que una decisión política de descapitalizar la sanidad pública. Lo hemos denunciado. No hay ninguna justificación, y si ya no había justificación alguna antes de la pandemia, en plena pandemia, sabiendo que la época sin la nueva variante ya se sabía que íbamos a tener problemas de subida de índice por la Navidad, lógicamente las fiestas, etcétera. O sea que ya no hay ningún argumento que se nos haya dado, entre otras cosas, porque aquí en Málaga no se han querido reunir con nosotros para darnos ese argumento, a pesar de que se ha solicitado, y lógicamente lo que está dando el propio consejero del Gobierno de la Junta, desde luego, pues es bastante, yo diría, pues, da un poco de risa, sino de vergüenza ajena de lo que está diciendo, ¿no? Porque no se corresponde con la realidad, y desde luego no se corresponde con datos que son oficiales. Como habéis visto, el informe solo da datos oficiales del Ministerio, que lo da la Junta al Ministerio. O sea, que no son datos propios, sino que es algo interpretados por la UGT. Lógicamente. Claro. Otro asunto, Soledad, que también afecta muchísimo es el incremento de precios relacionado con los costes salariales. La pasada semana su sindicato a nivel regional denunciaba que apenas crecían 3 décimas, ¿no? Algo insuficiente pues para afrontar la subida de precios, un problema que por supuesto se puede trasladar, se extrapola a la provincia de Málaga. Ha subido la luz, ha subido el gas, ha subido la gasolina, han subido también los alimentos básicos. ¿Por qué no suben los salarios? Hoy, precisamente, el secretario general Pepe Álvarez ha estado delante de la COE diciendo que se suban los salarios, que se paguen más, porque aquí se está diciendo además que no hay trabajadores, y realmente lo que no hay es esclavos. Trabajadores sí hay, lo que no hay es esclavos. Y realmente lo que estamos planteando es que los salarios no pueden estar subiendo por debajo del 1% en algunos convenios, porque se dice que está realmente el sector mal, cuando estamos viendo que la productividad no ha caído,
y que también los márgenes excepto algunas empresas, los márgenes sectoriales que se tienen, da para subir los salarios. Y luego que hay efectivamente un problema de compromiso. Uno, el tema de la negociación colectiva, que se está firmando por debajo del 1, y estamos hablando de un IPC del 5, y otro que es el compromiso del Gobierno de España del subir el salario mínimo, que eso nosotros hace 3 años que estamos pidiendo que pusieran, que se llamaba una campaña en la UGT que llamábamos Ponte a 1000, porque queríamos que se pusiera a 1.000 euros mínimo. 1.050 son la media del salario medio en España, que es lo que dice el 60% del salario medio, que es lo que dice la Unión Europea que debe ser mínimo el salario. Pero no contento con eso, ahora mismo el Parlamento de Europa y la Comisión Europea están planteando una norma europea como salario mínimo justo de convivencia de un europeo en este momento. Y desde luego ni España, ni mucho menos Andalucía, cumple con esas expectativas de subir los salarios, y esto va a ser una batalla en estos próximos meses muy importante, porque ahí la UGT no va a cejar. No vamos a firmar la reforma laboral como no hablemos de salario y de negociación colectiva, porque si no plantean los salarios luego no lo meten por la negociación colectiva, y no vamos a firmar una reforma laboral que no contemple salario y el tema de la ultraactividad en la negociación colectiva. La UGT Soledad, ya en otro orden de cosas, es un sindicato sensible, muy cercano al trabajador, y fíjense en este dato, más de 100 personas han perdido la vida en accidente de trabajo en Andalucía hasta el mes de septiembre. Aquí en Málaga, hace aproximadamente 3 semanas, pues tuvimos que lamentar, ¿no?, el último fallecimiento de un operario que se precipitó de un tejado. Es un problema gravísimo porque se trata de la vida, ¿no?, de una persona. ¿Por qué sigue ocurriendo esto cuando, según los sindicatos, es algo que en gran parte de los casos se puede evitar, ¿no? Totalmente, porque hay una ley de prevención de riesgos laborales que se incumplen, este es el problema. Una ley que necesita además mayor inspección para saber que se cumplen las medidas de seguridad. Aquí en Málaga han perdido la vida en lo que llevamos de año 12, más 4 más que han perdido en itinere, es decir, que iban en ese momento al trabajo, y es considerado también accidente laboral. Por tanto, estamos hablando de 16 personas que han perdido su trabajo. Y en todos ellos vemos que había falta de medidas de seguridad. Algunos puede haber pues un accidente fatal, y otros pues la falta de formación que se estaba antes dando, o la falta de material adecuado, por ejemplo, el último, que no estaba con sus arnés, aparte de que esa persona no estaba ni asegurada, pero no estaban en ese momento con ninguna de las medidas que son obligatorias dentro en este caso de la construcción, aunque estuviera en una casa privada, ¿no? Es decir, que tiene un equipo de protección que nos está dando. Y esto es importante, que estamos denunciando, que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales, que es una ley muy buena, pero que lógicamente hay que dotar también de mayor número de inspectores, para que de forma, si no es voluntaria por parte del empresariado, pues sea coercitiva a la hora de fuerte multa. Estamos hablando de la vida de las personas, no solo de las muertes, sino también hay un número muy importante de personas que se quedan ya con una discapacidad importante sobrevenida, con graves secuelas, con discapacidad además reconocida, que además tienen que dejar de trabajar. Es que es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Hablábamos antes de comenzar la entrevista, Soledad, de que el sindicato es muy útil, y de que los sindicatos hoy en día sirven para todo, ¿no?, que pueden valorar cualquier asunto. Un ejemplo, por ejemplo, el tema de la movilidad y del transporte. No solamente el sindicato, sino a usted, sobre todo en las primeras entrevistas, ¿no?, que concedía a los medios de comunicación cuando llegó al cargo, pues usted insistía bastante, ¿no?, en la necesidad, sobre todo en el problema del transporte que sufre la provincia de Málaga, sobre todo en la Costa del Sol, y ahora precisamente tenemos un grave problema, ¿no?, con el Cercanías, ¿verdad?
Fundamentalmente porque el transporte siempre aquí hay una concepción de que todo es al turismo, como si los trabajadores no tuvieran movilidad. Y obliga a que los trabajadores se tengan que mover en su coche propio de punta a punta de la costa. Debido a esos bajos salarios y a las condiciones tan precarias, ya nadie se compra una casa donde tiene el puesto de trabajo. Si tenía una casa en Casares, pues se va a quedar allí en Casares y viene hasta Vélez Málaga a trabajar. O a Nerja. Es decir, que esa movilidad tiene que tenerse en cuenta de forma urgente. Y el tema de la cercanía, este es un tema que es urgente y que tiene, ya se ha visto claramente que es algo muy necesario y rentable para Renfe, para el Estado, si se hiciese en condiciones, de manera que hay que cuando, viendo los retrasos que está teniendo, que cuando vaya en la zona de oeste de la Costa del Sol, cuando vayamos a la zona del este, nos vamos a encontrar con que ya está saturada y vamos a estar en la misma situación. Es decir, que estamos pidiendo que el tema de la movilidad, de cercanías, metros, y una mayor afluencia de transporte público tiene que estar reforzado y con una mayor inversión tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno de España. Hablando de otro asunto, Soledad, ya en estos últimos minutos, un gran logro de los sindicatos. Hablando de la pandemia, yo diría que es la ley del teletrabajo, ¿no? La pandemia era algo que era nuevo porque nunca nos habíamos enfrentado a esa situación, hubo que reinventarse y no había realmente una legislación o algunas normas o nada pues a la hora de teletrabajar, y los sindicatos, yo creo que en tiempos récord, ¿no? Pues se consiguió, ¿no?, llegar a acuerdos pues para que también esos trabajadores estén protegidos, ¿no? Cuéntanos. Bueno, lo importante, yo creo que se ha visto ahí un poco la utilidad de los sindicatos, ¿no? de la propuesta de ERTE, de los riders de teletrabajo, de las ayudas a las empresas que acordamos con los empresarios para que también pudieran aguantar el tirón de los cierres. Y entonces aquí, específicamente en el teletrabajo, nos encontramos todos confinados, después un número muy importante de trabajadores que tenían que estar en casa, sin una buena red de wifi, sin un equipo adecuado y teniendo que soportar no solo todas las videoconferencias, sino también que entrar con sus propios equipos entrando en las redes de sus trabajos, ¿no? Y aquí se hizo un esfuerzo extraordinario, sobre todo de tratar de hacer. Nosotros nos hemos emplazado que hay que mejorarla, pero sobre todo necesitábamos en tiempo récord hacer una legislación que diera cobertura a esos trabajadores y trabajadoras, de manera que también hubiera un derecho a la desconexión, porque nos hemos encontrado todos y todas que hemos tenido que trabajar en casa pues prácticamente desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche sin parar. Y esto hay que, también en la pandemia hay que ver que hemos dado el callo todos y todas, desde casa. Y las familias han aguantado que estemos encerrados en una habitación con un ordenador todo el día. Y esto necesitábamos regular eso, sobre todo regular esa situación, y lo hicimos pues en tiempo récord. Y yo creo que hemos tenido mucha responsabilidad, sobre todo en tratar de dejar grandes reivindicaciones para tratar de ser útiles y muy prácticos en el momento en que no se nos pedía, ¿no?, que era de la pandemia. Soledad fue elegida secretaria general de UGT en Málaga el pasado mes de abril, además con el 100% de los votos emitidos. Yo te doy la enhorabuena porque no había tenido oportunidad de hacerlo todavía. Yo he estado releyendo, ¿no?, pues esos primeros discursos, y hay una cosa entre muchas otras que llama muchísimo la atención, y usted decía que quería conseguir que fuese un sindicato feminista. ¿Cómo estamos en estos momentos? ¿Se ha avanzado algo desde que está en el cargo? Porque hay que recordar que feminismo es igualdad, que no quiere decir que feminista sea lo mejor, ¿no? Pues todo lo contrario, ¿no? Entonces no sé si se ha avanzado algo y qué queda por hacer en este asunto, por resaltar algo. El feminismo es una opción muy ideológica de ver una sociedad muy equitativa, muy paritaria, con unos valores democráticos firmes y decididos. Yo creo que ahí sí que hemos avanzado mucho.
Ahora, en la letra pequeña pues cuesta, porque se tiene una imagen muy estereotipada de lo que es el feminismo, y realmente se nos plantea como una contraposición a lo que es el machismo, y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque de hecho hay hombres que son también, que apoyan todo lo que significa el feminismo, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta porque realmente cuando hablamos de igualdad de género estamos hablando de quitar todas las desigualdades que históricamente, desde Atapuerca, nos ha puesto a las mujeres en una posición subordinada a los hombres. Y eso ha hecho que a través de los siglos estemos pues todavía con discriminaciones, algunas burdas y groseras y otras bastante sutiles. Y esto implica las brechas salariales, en que haya un menor número de mujeres dirigiendo grandes empresas, etcétera, etcétera, o que estemos ahora mismo con el mayor número de mujeres en las escuelas judiciales, pero en los grandes tribunales solo están los hombres. Es decir, que todavía nos queda mucho camino por recorrer, en el sindicato también, y en la forma de entender las relaciones laborales. Pero es muy importante un instrumento que nos hemos dotado, que se nos dotó a través de la ley, que son los planes de igualdad, que se supone que a través de la negociación en las empresas podemos corregir las desigualdades, en los feminizados para proteger a los hombres, y en los masculinizados para proteger a las mujeres. Igualdad, en definitiva. Igualdad, efectivamente. Soledad hablaba también de la necesidad de diversificar la economía en Málaga, muy focalizada hacia el turismo y hacia el sector servicios, de alguna u otra forma de industrializarla también, pero eso en Málaga no es fácil, ¿no? Estamos muy acostumbrados al turismo, vivimos del sector servicios. ¿Cómo se puede conseguir eso? ¿Cómo podemos tratar de llegar ahí? La industria no siempre tiene que ser industria pesada de altos hornos, por entendernos, del acero, ¿no? Hablamos siempre de industria y nos parece, industria puede ser la aeronáutica, que es tan importante en Andalucía, pero nosotros tenemos aquí una industria extraordinaria, que es la agroalimentaria y la agropecuaria también, que está subiendo, no le damos la importancia que tiene, con toda la parte de los productos tropicales, que tiene y que tenemos aquí. No solo eso, sino tenemos la pasa, tenemos una serie de productos singulares, o lo vitivinícola o los frutos secos, que está subiendo, y eso es una industria muy importante, que yo reclamaba el valor añadido, que significa que yo no recoja el producto y me lo mande a Murcia, Murcia lo envasa y lo vende como suyo propio. Queremos que el que genera también mucho empleo de calidad son los envases aquí, y que se haga desde la recogida hasta la venta, se haga aquí en Málaga, y eso para nosotros es muy importante. Luego, aquí también se hace con menor medida, pero hay algunas industrias de componentes, se hacen también cajeros automáticos, hay algunas que la ciudadanía, curiosamente, no conoce, son empresas que están muy consolidadas, y luego pues eso, tenemos TDK, tenemos Fujitsu, tenemos algunas empresas que son singulares, y todo el mundo pues piensa, por aquello que vende mucho, escucha la palabra Google y piensa que bueno, que van a venir y van a solucionar todo esto, ¿no? Y yo creo que hay industrias que no solo pueda ser material, sino también más de asesoramiento, todo lo que es la ciberseguridad, todo lo que implica. Eso es una industria que esto va a poner en valor todo lo que es el parque tecnológico que se está planteando, y hay muchos elementos interesantes que puede dar. Y luego hay una parte que yo considero que es estratégica y que va a poner más en el mapa de lo que ya está Málaga, y es la logística. ¿Por qué? Porque curiosamente en Málaga es la única provincia, creo que de Europa, desde luego de España, que confluye en los corredores de mercancía, confluyen los tres, y confluye en Antequera, que es el famoso Puerto Seco. Pero volvemos otra vez a la industria ferroviaria. Falta 176 kilómetros entre Algeciras y Bobadilla. Y hay un espacio que tiene dificultades técnicas, que es la parte de Ronda, pero que evidentemente lo que no puede ser es que se tiren a la cabeza los informes técnicos los políticos. Antes estaban así y ahora están asados.
y que estamos perdiendo aquí el tiempo con algo que puede ser estratégico de cara al futuro y al empleo de la provincia de Málaga. Otro asunto, Soledad, este mismo martes la Junta de Andalucía aprobó en Consejo de Gobierno el decreto de simplificación administrativa, un decreto que recoge 330 medidas de reactivación económica. ¿Cuál es la valoración del sindicato? No sé si lo acogéis de buen grado o no. No. En primer lugar, porque este Gobierno ha tomado como norma saltarse uno de los elementos más importantes, que es la consulta a los interlocutores sociales. Y eso implica que ha consultado a los empresarios, pero no ha consultado a los representantes legítimos de los trabajadores. Normalmente las normas se llevan al Consejo Económico y Social. Todo esto no se ha llevado al Consejo Económico y Social. Lo hemos tenido que ver en una presentación que hizo la Junta y luego pues verlo en su publicación. Nosotros le llamamos el rodillo, porque ya que pasa por aquí el Pisuerga, que no el Guadalmedina, que ya que pasa por el Guadalmedina, pues ahora arrastro por ahí muchos cambios que desde luego estamos radicalmente en contra, porque la simplificación y quitar trabas, que es uno de los temas en que hemos estado siempre de acuerdo, en que hay que simplificar la administración pública para hacerlo más asequible, no a las empresas, que sí, sino a los ciudadanos en su conjunto, sean empresarios, sean un ciudadano normal y tenga que hacer una gestión con la administración pública. Pero aquí se sale de rosita muchas cosas, se pone más lasa alguna de los informes preceptivos que se tenían que hacer, medioambientales o de otra naturaleza, que claro, con esto de que hay menos trabas, ya se acaban los informes. Entonces nosotros ahí hemos dicho que no estamos de acuerdo y que desde luego son temas que son absolutamente imprescindibles para que sea también, si no negociado, al menos informados, y solo se ha hecho con una parte que es con los empresarios y no se ha hecho con los representantes legítimos de los trabajadores, que para eso pasamos empresa por empresa en una elección democrática, para representarles al conjunto de los trabajadores y trabajadoras. Hablando también de la actualidad de la Junta de Andalucía, una de cal y otra de arena, ¿no? Diría yo, porque bueno, este decreto de simplificación administrativa no se valora de forma positiva, pero sí estáis contentos con ese anuncio del consejero de la Presidencia de convocar la reunión del diálogo social antes de Navidad, ¿no? Eso del diálogo social, pues que tanto se habla, pues parece que va a ser... Con este Gobierno hemos hecho dos reuniones ya. Dos acuerdos. Dos acuerdos, ¿no? Dos acuerdos. El último se comprometió 700 millones de ayuda a empresas y de complemento a los ERTEs. A esa cantidad se complementaba para que no fuera esa pérdida tan grande de dinero, y de ayudas económicas a las empresas que vincularan y que mantuvieran el empleo. Entonces, nosotros lo que estábamos reclamando, que este tipo de cuestiones estuviera en la mesa, porque ese era el compromiso del presidente Juanma Moreno Moriña, que planteaba que todas estas grandes propuestas y reformas iban a pasar por la mesa de diálogo social, y por tanto nos hemos quejado que este decreto nos lo han colado de rondón, pero porque tenía que haber ido y haberse estado en la mesa de negociación para tratar de mejorarlo, como ha estado alguna de las otras anteriores, ¿no? Y por eso creemos que además da estabilidad a cualquier gobierno el diálogo social entre empresarios y sindicatos. Y por cierto, te voy a dar una noticia, que vamos a iniciar aquí una mesa de diálogo social entre la CEM, Comisiones Obreras y UGT, y lo haremos el próximo día 27, pues será la primera reunión que mantengamos, la segunda ya, pero digamos que la primera toma de contacto fue, y que hay un deseo también de hacer propuestas para la reactivación de la economía en Málaga de forma conjunta, y nuestro deseo de las tres partes pues es lógicamente hacer una aportación al conjunto de lo que pensamos que podría ser las medidas necesarias para Málaga. Pues es una buena noticia, Soledad, y yo creo que es un buen broche final para terminar ya esta entrevista.
no sin antes pues agradecerte que nos hayas recibido aquí en tu casa, en la sede de UGT, y sobre todo pues que hayas contestado a estos temas tan variados. Agradecerte tu tiempo. Muchísimas gracias, Soledad, por acompañarnos. A vosotros, está en la casa de todos los trabajadores y trabajadoras, también vuestra. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar con la marcha de Málaga TV. Hacemos un pequeño descansito para la publicidad y a continuación saludamos a nuestro compañero Luis Algoró, que esta semana pasea por la zona de Martínez Maldonado. Paseamos por Málaga y lo hacemos una semana más. Nos encanta descubrir nuestras calles, el sentir de los malagueños, de las malagueñas y el sentido de cada uno de los espacios de la ciudad. Hoy estamos aquí en esta calle Martínez Maldonado, que seguro han transitado, han paseado muchísimas veces y que es una de las arterias principales, ¿verdad?, de este distrito, también de esta zona de Málaga. Este Martínez Maldonado en este cruce con Eugenio Gros. ¿Quién fue Martínez Maldonado? ¿Quién fue Eugenio Gros? ¿Por qué se decidió poner esa calle en la ciudad de Málaga a estas dos personas? Todo eso lo vamos a descubrir en este programa de hoy. Además, cómo pasean sus vecinos y vecinas, cómo viven en este espacio también de la ciudad y cómo seguro que nos invitan a que vengamos también a descubrirlo. Así que sean bienvenidos y bienvenidas una semana más en PTV Málaga a pasear por Málaga. A finales de agosto de 1924, el Ayuntamiento malagueño acordó reconocer los servicios prestados a la ciudad por Francisco Martínez Maldonado y adoptó la decisión de dedicarle una calle cerca de los cuarteles de Gamarra, uno de sus últimos proyectos. En efecto, en la comisión permanente que tuvo lugar el 28 de ese mes, el concejal entonces, Amador Opelt, propuso la adopción de 3 acuerdos: consignar en actas el sentimiento de la corporación por la muerte del ilustre malagueño don Francisco Martínez Maldonado, que una comisión de señores concejales pasase a dar el pésame tanto a la familia del finado cuando a la comandancia de ingenieros, y que se le diera nombre de Martínez Maldonado a la barriada o calle más cercana a los cuarteles en construcción de Gamarra. Francisco Martínez Maldonado había nacido en Málaga el 26 de febrero de 1877, hijo de José Martínez García y Ana María Maldonado Carrión, de cuyo matrimonio nacieron otros 4 hijos. Era nieto por línea materna de Francisco Maldonado Reginfo y Ana María Carrión Sánchez de Rivera, ambos naturales de Vélez, Málaga. Ingresó en el ejército el 1 de septiembre de 1894. En marzo de 1899, tras superar los estudios reglamentarios, es ascendido a primer teniente del Cuerpo de Ingenieros. Pocos días después fue destinado al 2º Regimiento de Zapadores Minadores, cuya plana mayor estaba en Madrid. Este fue su primer destino. Bueno, y aquí en Martínez Maldonado, fijaros lo que me encuentro. Bueno, es que nuestros comerciales están en cada rincón de la ciudad de Málaga, y yo hoy que estoy paseando por Málaga, qué mejor que saludarle. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues aquí echando un rato, trabajando, como siempre. Pues yo aquí paseando por Málaga, me he venido aquí a Martínez Maldonado. ¿Esta es tu zona donde estás? Sí, este es mi sitio, correcto. Aquí llevo ya una temporada buena con los vecinos del barrio y como estoy trabajando, buscando clientes. Eso es lo importante. Bueno, he visto que además hablas con los vecinos, sabes de su historia, te cuentan la suya. Esto es un barrio muy de eso, ¿no? Muy cercano. Sí, es un barrio muy cercano. La verdad es que sí, que aquí los vecinos son como prácticamente una familia, porque ten en cuenta que aquí paso muchas horas y conozco a la mayoría de los vecinos y la verdad que conozco bien. Bueno, es una zona muy estratégica, ¿no? Porque es un cruce Eugenio Gros con Martínez Maldonado y muy comercial, ¿no? Mucho movimiento. Así es, ten en cuenta, como tú bien has dicho, que es un cruce grande donde abarca muchos sitios. Está, por ejemplo, el supermercado este, que es un paso de gente. Luego hay muchos coches, paradas de autobús, entonces... Bancos también, bancos, tiendas... Sí, bancos, como puedes ver, Santander y, como bien has dicho, tiendas. Y es un cruce estratégico, como tú bien has dicho. Abarca mucho este sitio. Oye, ¿qué te comentan los vecinos? ¿Viven bien en esta zona? ¿Hacen sus compras normalmente aquí? Sí, aquí tengo yo muchos conocidos que vienen mucho a este supermercado día a hacer las compras. También tenemos ahí una ferretería. Sí. Los vecinos, prácticamente los de este barrio, apoyan al pequeño comercio, principalmente porque les pilla cerca de casa, exceptuando de que tengan que desplazarse, como bien sabe, a las grandes superficies. Pero sí apoyan mucho a los comercios del barrio, los vecinos. Bueno,
Eso es importante, y para vosotros, los comerciales que estáis ahí a pie de calle siempre, pues bueno, vendiendo las bondades de esta casa de PTV, es importante también no sentirse cómodo en el lugar donde uno se encuentra, y esta esquinita para ti es sagrada, ¿no? Yo aquí estoy muy a gusto, es como mi segunda casa, porque como te he dicho antes, paso mucho tiempo aquí y... Vaya, que ha pasado aquí, que vienen del supermercado con fuerza, Gajes del oficio, el compañero, el chico que está repartiendo, y sí, la verdad que es como una segunda casa para mí, me encuentro muy a gusto en este sitio. Bueno, pues nosotros te dejamos seguir trabajando, no perdemos ni un minuto más, que luego no nos regañen a nosotros, y gracias, compañero. A ti, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir paseando por Martínez Maldonado, pero es que yo esta primera pareada, esta primera entrevista la tenía que hacer con nuestro compañero, que todos los días no se encuentra, bueno, casi siempre, ¿no?, porque están en todos los lugares, pero paseando por Málaga nunca habíamos mostrado a alguno de nuestros compañeros. Seguimos paseando por Málaga aquí, en Martínez Maldonado. Sus vuelos, tanto en globo cautivo como en globo esférico libre, serían recogidos en la prensa, al igual que los del resto de sus compañeros. El 15 de abril de 1902 llegaba a Cuenca, formando parte del destacamento enviado a la capital manchega, al mando del capitán José Hernández, para colaborar en las labores de desescombro y búsqueda de posibles víctimas, tras el derrumbamiento de la torre principal de la catedral, la de Giraldo. Más tarde, el 11 de enero de 1905, fue ascendido a capitán de ingenieros como antigüedad de 31 de diciembre de 1904. 10 días después, era destinado en su nuevo empleo al 6º Regimiento Mixto de Ingenieros, y apenas un mes más tarde, una tercera disposición del mismo rango le destinaba al fin a la Comandancia de Ingenieros de nuestra ciudad, de Málaga. Hasta 1905 había realizado 10 ascensiones libres, mientras que sus compañeros realizaron unas 8. Entre los destinados en la compañía de aeroestación fue, junto con el capitán Jiménez, el oficial que más ascensiones libres realizó entre 1901 y 1905. Su labor se vio plasmada en una extensa memoria y fue reconocida como una importante aportación a la industria militar de España y al naciente servicio de aeroestación. En consecuencia, este pionero fue recompensado en diciembre de 1905 con la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar con distintivo blanco. A partir de su incorporación a la Comandancia de Ingenieros de Málaga, intervendrá en numerosos proyectos. En junio de 1905 se traslada a Almería para hacer un estudio de la situación topográfica de Almería con relación a Melilla. En 1906 participó en los reconocimientos para construir una caseta en el Salto del Caballo para la Fuerza de Infantería del puesto de la Cala del Moral de la Comandancia de Carabineros de Málaga. Al margen de su labor profesional, en julio de 1906 se le concede licencia para contraer matrimonio con doña Úrsula Alpañés y Valdivieso. A finales de julio de 1911 es designado por el Ministerio de la Guerra como miembro de la comisión mixta creada por el Gobernación para el estudio y propuesta de nuevos emplazamientos para las casetas de amarre de cables submarinos que asegurasen las comunicaciones telegráficas con África y las Baleares. Ascendido a comandante en propuesta extraordinaria, se le obliga a dejar la Comandancia de Ingenieros de Málaga. Ese anuncio de su marcha hace que el Ayuntamiento de la ciudad de Málaga acuda al ministro de la Guerra, teniente general José María Vega, para que el comandante Martínez Maldonado continuase en la Comandancia de Ingenieros de aquella plaza. Esta intervención del consistorio malagueño demuestra la alta consideración y estima que gozaba Francisco Martínez Maldonado en la capital malagueña. Poco más de un mes después de esta notificación, se publica el ascenso del que hasta entonces era jefe de la Comandancia de Ingenieros de Málaga, el teniente coronel Juan Mauri Uribe, por lo cual quedaba vacante el cargo. Apenas 15 días después era destinado Martínez Maldonado a dicha comandancia y permanecerá al frente de ella hasta su fallecimiento. En 1901 comienza el proyecto de construcción de un cuartel para un regimiento de infantería en Málaga situado en los terrenos de Gamarra. De ahí la importancia que esta calle estuviese lo más cerca a la zona de Gamarra. En 1924 Martínez Maldonado tomaría parte también en los comienzos del que sería el gran proyecto del Campamento Benítez, inicialmente denominado Campamento para la Brigada de Reserva de África. El 26 de abril de ese año, Martínez Maldonado pedía al gobernador militar, el general Cano Ortega, que reclamase a la superioridad las noticias, instrucciones u autorizaciones que estimase convenientes para poder ir realizando esa obra en dichos terrenos. Desgraciadamente, el 15 de agosto siguiente, Francisco Martínez Maldonado sufrió un grave accidente de automóvil, cuando viajaba de regreso a Málaga desde Archidona en compañía de su esposa e hijos.
Unas semanas más tarde se conoce la triste noticia del fallecimiento de Francisco Martínez Maldonado. Bueno, aquí estoy con Pilar, que me está diciendo Pilar, y no me saques mucho, pero es que la he visto salir de su portal y me está contando que ella es de aquí, o sea, que nació aquí. De las viviendas. O sea, naciste en Martínez Maldonado prácticamente. No. Bueno, al ladito. Sí, en la vivienda de Cuevas. Cerquita entonces. Sí. Pero ahora vive en Martínez Maldonado. Sí, llevo 5 años. ¿Qué es lo que más le gusta de esta zona, de esta calle Martínez Maldonado? Hombre, la vida que tiene, hijo, que sale a la calle y es una... Vaya, no, ya está. Nada, que te gusta mucho vivir aquí en Martínez Sí, Maldonado. me gusta. Porque hay tiendas, hay negocios. No, en mi barrio también me gustaba. Hombre, claro, evidentemente. Pero hoy estamos aquí en Martínez Maldonado y hay muchas tiendas, hay muchos negocios, ¿no? Sí. ¿Y usted es de comprar aquí en el barrio? Sí, yo compro aquí, compro en el Día, compro en el Mar, compro en el Mercadón. En todos los supermercados, que le vamos a hacer publicidad hoy. A ahorrarse 2 pesetillas, hijo. Claro que sí. Oye, y le va a comentar, lo importante también de esta zona es la cercanía con el centro, que podéis ir andando. Claro, se puede ir andando divinamente. De hecho, mi hijo deja el coche, que también vive mi hija ahí, y se van andando, mi hijo y mi nuera, y mi hija no saca el coche, se van andando. Es la proximidad que tiene, ¿no? Vivir en un barrio, no vivir en pleno centro, pero tenerlo cerca, ¿no? Sí. Claro que sí. Sí. ¿Recomendaría usted a la gente que nos está viendo que se vengan a vivir a Martínez Maldonado? Hombre, sí, esta es una zona muy buena también, pero... Oye, ¿y usted que decía que nació aquí cerca, ha cambiado esto mucho? ¿Cómo era esto entonces? Uy, Usted lo sabe, yo no. esto era Tocampo. Aquello de los militares no estaba. Yo cuando iba a trabajar a la fábrica, que cogía el autobús ahí, todo eso era campo, Todo era campo. todo, Claro, todas las construcciones nuevas, todo eso no estaba. todo eso no estaba, esto no estaba. Esto no sé en qué año, es que no me acuerdo en qué año Pero se... esto es bastante nuevo comparado con Claro. lo que usted nos está contando. En casa de mi hija vive mucha gente, todavía, antiguo. Sí. Mi hija se quedó con el piso de mi abuelo, hoy de mi abuelo, de mi padre. Y siguen viviendo mucha gente de entonces. Sí, O sea, que es un barrio donde el que vive se suele quedar y volver, como en su caso, porque usted estuvo fuera. sí, yo estuve en La Palma 41 años. En La Palma. En La Palma 41 años. O sea que- Divinamente. Esta calle lleva el nombre de Eugenio Gros. Eugenio Gros Huertas fue un aviador militar que durante la Guerra Civil había combatido en el bando franquista, pilotando aviones trimotores. Había nacido en 1910 y su padre, del mismo nombre, era propietario de la finca Carambuco, en Churriana. Murió cuando el avión civil que pilotaba fue abatido en el estrecho de Gibraltar el 18 de diciembre del 39, cuando la Segunda Guerra Mundial acababa de desatarse. La mañana del lunes 18 de diciembre del 39, el estrecho de Gibraltar estaba azotado por una fuerte tormenta. Entre las nubes que cubrían el mar volaba un avión Yanker Ju-52 con matrícula MK. El aparato, llamado Sanjurjo, pertenecía a la compañía Iberia y cubría la línea Tetuán-Sevilla. Pilotado por Eugenio Gros, había despegado a las 8 de la mañana del aeródromo africano y 14 minutos después, tras sobrevolar Ceuta, su tripulación anunciaba por radio que iba a colocar la antena colgante. Sería su última comunicación. Un minuto más tarde, un patrullero inglés veía caer el Ju-52 envuelto en llamas hasta que se estrelló contra las olas. No hubo supervivientes y aún hoy se discute si el avión fue derribado por fuego inglés o por un sabotaje alemán. Otras tesis apuntan a una misión secreta de reconocimiento aéreo sobre Gibraltar aprovechando un vuelo civil. Eugenio Gros era un experto piloto, al que acompañaban como tripulantes otros 2 veteranos de la recién terminada Guerra Civil, el radio Ruperto González Fernández y el mecánico José Chacón Mellado. Entre los 3 superaban más de 1 millar de misiones en aquel conflicto. Con ellos murieron los 6 pasajeros que se habían embarcado en Tetuán. El fallecimiento de Eugenio Gros produjo una gran consternación en Málaga, no solo por su juventud, estaba a punto de cumplir los 30 años, sino por ser muy conocido en la ciudad. Eugenio Gros, aunque había nacido en Buenos Aires, Argentina, era hijo de una conocida familia malagueña formada por el matrimonio Eugenio Gros Scholz y Julia Huerta Reyes, junto con sus hermanas Amalia y Julia, fallecida en 1927, y nieto de Eduardo Gros Gallén y de Amalia Scholz Larios. Bueno, seguimos paseando por Martínez Maldonado. Mira, esta familia viene de compra. Buenos días. Buenos días, ¿Cómo se llaman? Francisca Florido. Francisca. ¿Y usted cómo se llama? Pedro. Pedro, encantado de conocerle. ¿Son de aquí del barrio? No,
Sí, somos del Puerto de la Torre. Ah, del Puerto de la Torre. ¿Y qué hacéis por aquí por Martínez Maldonado? ¿Venís por aquí a comprar? Sí, venimos por aquí, nos gusta esta zona. Es una zona muy comercial, hay muchas cosas, ¿no? Sí. Eso es importante. ¿Tenéis familia por aquí o que se le ve allí? No, por aquí no. ¿Qué es lo que más le gusta de esta zona de Málaga? Pues me gusta todo, porque como la gente es tan agradable aquí en Málaga, pues... Viene usted un ratito, hacen sus compras y que además que esto es una arteria principal, es una arteria de mucho paso, de muchos autobuses. ¿Vienen en coche, en el autobús? Vengo en coche. ¿Y se ha aparcado fácil? Porque eso... Sí, me hemos aparcado fácil. Bueno, que eso es importante, Y el Puerto de la Torre, que también paseamos por allí también en una ocasión, nos gusta pasear por Málaga, o sea que ustedes invitan a que la gente venga y disfrute. Claro, ya no es tan solo la gastronomía que tenemos aquí, sino el clima y la simpatía que tenemos los malagueños. Eso es, y en esta zona de Málaga, pues mejor que mejor, ¿verdad? Ya ve, además de verdad. Pues le dejamos proseguir hasta el Puerto de la Torre. Venga, que paséis buen día, ¿eh? Gracias. Mira esta señora lo que me trae. Mira esta señora que ha apañado lo que me trae. ¡Felices fiestas! Gracias igualmente. ¿Cómo se llama, señora? Rafi, Rafi, ¿es usted de aquí del barrio? de allí, de ahí frente. Oye, ¿cómo se vive en Martínez Maldonado, en esta zona? Maravillosamente, porque tenemos de todo, hasta gasolina, Y pascuero. restaurantes, bares, de todo. Yo estoy encantada, luego a un paso del centro. Eso es lo que le iba a decir, Rafi, porque estáis muy cerca del centro. Sí, yo no cojo autobús para nada. Al Corte Inglés, el centro. Una calle con servicio de toda clase, muy buen servicio de autobús. Encantada. Muy bien conectada. Málaga, pero llevo 40 años. ¿De dónde es usted? De Tolosa. De Toló. Bueno, pero está aquí en Málaga y en Martínez Maldonado, en esta zona, encantada. Casi 40 años llevo aquí. Bueno, y va usted con un pascuero precioso. Eso es, para ponerlo en la casa. Que ya es lo que pega, Que ¿no? ya es lo que pega. Hace usted las fiestas por aquí, ¿no? Sí, en mi casa que vienen mis hijos de fuera, que estamos todos juntitos. ¿Esto para dónde es? Pues nada, para PTV, que seguro que se va usted guapísima, que tenga usted buena Navidad y que la disfrute mucho aquí en Martínez Maldonado. Igualmente, felicidades. Gracias. Bueno, que me encanta a mí ver cómo la gente viene de compra. Mira, este hombre viene ahí en su patín también. En definitiva, mucha gente. Mira, aquí viene esta señora, a ver si podemos hablar también con ella, porque me gusta pasear con la gente de la ciudad. A ver, que no nos pillen por aquí. Señora, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama? Yo, Loli. Loli, ¿es usted de aquí del barrio? Pues sí, voy arriba por Gamarra. Ah, aquí cerquita entonces. Sí. Bueno, ¿qué es lo que más le gusta de esta zona, de Martínez Maldonado, del bar? Bueno, pues todo está bien, ¿no? Está bien. Cerquita del centro, ¿no? Sí, eso sí. Hay de todo. Y viene usted a hacer las compras porque aquí hay muchas Vengo zonas ahí para al comprar. día, al día, a hacer la compra. Y al mercado, ¿no? Está todo bien, yo lo encuentro bien. El mercado de Bailén es lo que está un poco... Están los puestos casi todos cerrados y yo... Hay que animarlo, hay que animarlo. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí? Yo vivo enfrente del colegio, pues llevamos como 60 años. 60 años. Y cuénteme cómo ha cambiado la barriada, porque habrá cambiado mucho. Pues sí, está cambiando todo, ¿no? Porque ¿cómo era hace 60 años todo esto? Esto era campo, me decían. Campo, todo eso, de ahí detrás del Caire y todo eso era campo, íbamos a comprar verduras y después pues el colegio ha cambiado, todo lo que has hecho, toda la mascarilla. Entonces hay muchos barrios por aquí hechos nuevos, las Miraflores, todas las tiendas que hay, todo. Sí, ha cambiado, antes íbamos a comprar las verduras, ahí más allá que había mucha vuelta. ¿A dónde había que ir antes? Ahí detrás del Caire. Ahí, a la propia huerta, ¿no? Todo eso era huerta, sí. Y después para allá, la nueva Málaga, eso era campo todo. Era todo. Me iba yo con mis niños a tomar sol con los niños. Había cortijos, había huerta, había... Y hoy, pues, mire usted lo que es, una barriada estupenda. Derecha y derecha, como debe ser. Hay que decir que, bueno, que además ahora que se acercan las fiestas, la Navidad, para hacer las compras es una barriada que tiene de todo. O tiene de todo. Si usted no se quiere alejar, alrededor hay de todo. Súper y de Tiendas de juguetes, tiendas de regalos, todo. cadería, de todo, de todo. Eso sí es verdad, ¿eh? Lo que hay que tiene que haber dinero. Eso es lo que nos hace falta, un poquito más de dinero y menos y que la luz valga un poquito menos. Y la luz que no podemos ni lavar, ni podemos, y los que están... Claro. Ya ve que sí. Sí. Pues
Nada, pues yo le agradezco mucho de verdad su ratito con nosotros Sí. y que siga disfrutando de sus compras esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, vecina. Gracias. Bueno, pues un placer hablar con personas tan agradables que hacen nuestro trabajo mucho mejor, porque nosotros lo único que pretendemos es salir a la calle, mi compañera Rocío y yo en esta ocasión, a pasear por Málaga, a hablar con los vecinos, con las vecinas, ya que nos cuenten pues eso, un poquito sus recuerdos del ayer de la barriada, sus recuerdos más presentes, cómo ven y viven la ciudad. Y eso es lo que hemos intentado hacer hoy también aquí en la zona de Martín en Maldonado. Esperemos que a ustedes les haya gustado y que hayan paseado por esta zona de Málaga con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis, por ese fantástico paseo por Martín en Maldonado, y a todos ustedes, ya saben, pues les dejo con nuestra habitual recomendación, que pueden seguir a través de nuestra extensa red de cable, de canales temáticos o a través de Zapi, esa aplicación disponible para sus teléfonos y dispositivos móviles. En esta ocasión les voy a recomendar el ciclo Juegos y Rituales del canal Dark, que nos ofrece cada domingo cine. El próximo domingo, a partir de las 7 de la tarde, una película familiar propia de esta Navidad. Si los domingos por la tarde te mueres de aburrimiento, ponte a jugar. Regla número 1. No se aceptan desconocidos. ¿Puedo pasar? Regla número 2. Todas deben jugar. ¿Cómo superaremos la prueba? Regla número 3. Nadie se va. Juegos y Rituales, los domingos en Dark.